Buenas jóvenes, vamos a realizar un repaso del proceso diagnóstico. Hablo de repaso porque es información que hemos venido conversando en sesiones virtuales y presenciales. Además, es un tema que no es ajeno a ustedes porque en este momento están realizando sus anteproyectos relacionados con los trabajos finales de graduación y en todos debe mediar siempre un proceso de investigación. En el caso de nuestro curso, vamos a desarrollar un proceso diagnóstico de necesidades más corto, esto debido al número de sesiones que tenemos en este ciclo. Y vamos a iniciar primero explicando algunas de las razones para realizar una investigación diagnóstica. Hay muchas razones, pero voy a compartir 3 con ustedes, pues están íntimamente ligadas con el trabajo que estamos realizando en el curso de diseñar un proyecto curricular de aula. La primera razón es que nos va a permitir detectar las necesidades e intereses de la población meta o la población que se va a ver beneficiada con este proyecto, con el fin de mejorar los procesos educativos. La segunda permite acercarse y conocer el contexto socioeducativo y la vida cotidiana que vive el educador y el estudiante. Y además, como tercero, va a relevar el estado inicial del estudiante. Descubre las fortalezas y debilidades acerca del conocimiento de la asignatura. Pero no necesariamente tienen que ser conocimientos de la asignatura. Recordemos que hay algunos que están trabajando con una necesidad que está íntimamente relacionada con temas pedagógicos, no necesariamente de la disciplina. Pero estas son 3 de las razones fundamentales que tenemos para diagnosticar en el aula. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos? En este caso, una vez que nosotros identifiquemos la necesidad que requiere un cambio, una transformación en el aula, me doy a la tarea de elaborar y ejecutar un plan de acción, es decir, un diagnóstico de necesidades. Este plan de acción ya todos lo tienen elaborado y fue revisado. Y este plan contempla también la metodología de la investigación. El segundo punto es que voy a echar a andar las técnicas e instrumentos que he elegido para recoger la información y que me va a permitir diseñar el proyecto curricular. Entonces, voy a observar mis clases, mi desempeño, el de los estudiantes, registro las experiencias vividas, las reacciones de los estudiantes, describo cuáles estrategias fueron efectivas y cuáles no, cómo fue el aprendizaje del estudiantado y mucha información más que van a obtener en este proceso. También realizo consultas a la población inmersa en la necesidad, es decir, entrevisto, encuesto o realizo un grupo focal para conocer puntos de vista diversos, siempre relacionados con la necesidad que ya fue identificada. Una vez que haya aplicado las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, voy a ordenar la información, categorizo, y cuando hablo de categorizar es porque voy a ir buscando todos aquellos datos que van a estar relacionados con las categorías que preestablecí en el plan de acción. Pero también recordar que en el camino, en ese ordenamiento de datos, vamos a encontrar también nuevas categorías. Y analizo los datos recogidos. Una vez que hago el análisis y la interpretación de los datos, surgen conclusiones y recomendaciones. Finalmente, llegamos al punto 5, que es diseñar el proyecto curricular de aula, un proyecto curricular innovador. Los resultados del diagnóstico nos van a indicar claramente los aspectos por fortalecer y el camino que hay que trazar para innovar, es decir, buscar la mejora. En el siguiente diagrama podemos observar los diferentes momentos que podemos realizar cuando hacemos observación. Primeramente, inicio con una observación. Segundo, registro, es decir, observo sistemáticamente. 3, releo e interpreto los datos. Concluyo y propongo una solución. En este caso es si estamos utilizando solamente la observación. Pero si también estamos considerando otras técnicas,
Podríamos hablar de la entrevista, el cuestionario y hasta el grupo focal. Entonces, a partir de la identificación de la necesidad, formulo preguntas o tópicos. Los tópicos o los temas los utilizamos para preparar la guía de la entrevista o del grupo focal. Y en este caso, una vez que tengamos los instrumentos, entrevisto o encuesto. Transcribo todo lo conversado en la entrevista o en el grupo focal, por ejemplo, o si fuera un cuestionario, la aplicación de un cuestionario. Ordeno datos, categorizo, analizo e interpreto los datos. Finalmente, concluyo también. Al haber aplicado una o más técnicas de investigación, yo debo tomar todos los datos, reunirlos, analizarlos y contrastarlos. Y cuando hablo de contrastar es porque empiezo a comparar datos. ¿Qué dice el estudiante? ¿Qué dice el docente sobre el tópico que ya asigné o sobre la pregunta que indiqué? Y así sucesivamente. Luego concluyo y propongo una solución. La solución en ese caso, en nuestro caso, sería el diseño de un proyecto curricular de aula. Analicemos el siguiente ejemplo. Este ejemplo lo vamos a tomar de una caricatura muy famosa que se llama Mafalda. En esta caricatura podemos observar una clase de matemáticas. Está la maestra y está la niña Libertad, que es una estudiante. Para innovar y emprender un proyecto curricular de aula, basta solo con observar y registrar sistemáticamente lo que pasa en el salón de clase. ¿Por qué? Porque en el trabajo de aula y en el registro que hacemos nosotros diario o semanalmente, vamos a ir plasmando una serie de necesidades e intereses, debilidades, y para ello podemos ir buscando alguna solución. Y esto lo podemos hacer a través de un proyecto. Volviendo al ejemplo, tenemos a la maestra, le pide a Libertad que pase adelante, le dibuja un triángulo y le dice a ella que cómo se llama ese triángulo. Libertad no sabe la respuesta adecuada o la que espera la maestra. La maestra empieza a ayudarle, le da pistas, pero aún así, Libertad no le da la respuesta que quiere escuchar. La maestra pasa por una serie de estados emocionales. Si observamos los dos últimos cuadros, se ve como molesta y finalmente, con la última respuesta, se siente decepcionada. Ok, entonces, ¿qué necesidades presenta esta escena, esta caricatura que acabo de mostrarles? Podría ser que haya un problema, una debilidad en la metodología de la docente. Podríamos aducir que la docente es de corte tradicional y lo que está haciendo es que la niña complete la frase o la pregunta. Podríamos pensar también si realmente la niña comprende lo que le está preguntando la maestra. ¿O será que Libertad no puso atención en la explicación previa? ¿No hizo las prácticas? ¿La técnica de interrogación que está utilizando la maestra no es pertinente? También si Libertad realmente comprende los conceptos matemáticos, si hubo alguna relación con algunos elementos de la vida cotidiana del estudiante para lograr comprender el nuevo concepto. Podríamos pensar también si la docente está pidiendo a Libertad que repita o que analice. O podríamos pensar qué siente y piensa la docente al escuchar las respuestas de Libertad, pues no son las esperadas. En fin, podríamos hacer el análisis de esta caricatura y ustedes ya están comprobando acá que surgen un montón de necesidades e intereses. ¿Qué hacemos con tantas necesidades? Bueno, observamos, registramos. Si son muchas las necesidades, entonces hacemos una lista y ordenamos de forma prioritaria y finalmente diagnosticamos. Cuando ya tenemos claro la necesidad, iniciamos el proceso diagnóstico, pero aquí empiezan a surgir las recomendaciones. Primero voy a observar y registrar sistemáticamente, pero hay una recomendación fundamental en este
primer punto. Recordar que aunque se diseña un instrumento para la observación, es fundamental que ustedes realmente describan, que realmente registren todo lo que observan y escuchan en la clase y que esté íntimamente relacionado con la necesidad. Si registramos información muy general, cuando ustedes regresen a ordenar la información y analizarla, pueden descubrir que no tienen datos para dar respuestas a los objetivos del diagnóstico y esto obliga a devolverse. Por eso, la recomendación es que realmente ustedes hagan una descripción detallada, profunda, relacionada con la necesidad. Si observan este segundo ejemplo, podemos ver una descripción amplia con mayor información de lo que está sucediendo en la clase de libertad. Y aquí podríamos encontrar muchos elementos o muchos datos que nos van a servir para analizar y para luego proponer. También si decido hacer entrevista o grupo focal, por ejemplo, debo transcribir los datos. Se recomienda grabar la entrevista o el grupo focal, pero si no tuviesen el recurso tecnológico, entonces deben escribir. Y finalmente, cuando termino el desarrollo de esta técnica, regreso a mi casa, por ejemplo, al lugar donde ustedes decidan trabajar y empiezan a transcribir todo lo conversado. Esta parte es fundamental porque después leo, releo, categorizo y voy a contrastar con la información que obtuve, por ejemplo, en las observaciones. El tercer punto, una vez que aplico ya las técnicas de investigación, sea una o varias, debo entonces ordenarlo. Los datos, ya lo he mencionado anteriormente, analizo, interpreto y concluyo. Aquí ustedes pueden observar ejemplos donde puedo presentar los datos recolectados a través de tablas, por ejemplo, o también como parte del análisis voy compartiendo fragmentos de la entrevista o del diario o del registro de las observaciones que he hecho. Finalmente, una vez listo los principales hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones, me doy a la tarea de proponer, diseñar y ejecutar un proyecto curricular de aula. Aquí pueden observar un ejemplo. Este es como un esqueleto o una estructura curricular para diseñar un curso y el curso estaba diseñado en 4 módulos. Entonces aquí estamos en esa etapa de diseño, planificando cómo va a ser ese proyecto, diseñándolo, pensando en qué información voy a considerar, qué recursos, cuál va a ser la organización de la información, etc. En resumen, entonces el diagnóstico de necesidades educativas y sociales que ustedes están realizando inicia con la negociación de entrada. Primeramente conversamos con el administrador de la institución. Si es necesario una carta para ello, entonces también pueden solicitarla. Luego de que tenemos el aval del administrador, negociamos la entrada con los informantes. Y de una vez, ahí explicamos la finalidad del diagnóstico y vamos a solicitar fecha, día y hora para poder aplicar las técnicas e instrumentos que hemos elegido para recoger la información. Finalmente, ordenamos y analizamos la información, elaboramos un informe de los principales hallazgos. En este informe vamos a vaciar toda la información en el documento que yo ya les solicité y que ya algunos han compartido conmigo. Y luego, finalmente, nos damos a la tarea de diseñar alguna alternativa pedagógica. También
es importante resaltar en esta explicación las características de un docente investigador, principalmente cuando ya se inserta en el campo. La primera y la más importante es ser paciente. Recuerden que van a trabajar con diferentes tipos de población. Van a conversar, a observar estudiantes, docentes, administrativos, miembros de la comunidad, entre otros. Saber ganarse la confianza de los informantes. Hay que crear un ambiente agradable y de confianza. Tener claridad de los objetivos de la investigación diagnóstica que van a realizar. Y esta claridad que debe tener el investigador también tiene que explicárselos a los informantes. Observar con detalle el contexto y la interacción de los informantes. Esta es información fundamental para diseñar el proyecto curricular de aula. Tenemos que conocer el contexto, la población. Por eso les mencionaba anteriormente en las sesiones presenciales, también en unas sesiones virtuales, que podemos considerar la fotografía, el diagrama del aula, de la comunidad, en fin. También podemos considerar video. Recordarles acá que si la población meta son menores de edad, pues tenemos que tener el permiso del padre, madre o el encargado. Si no tenemos ese permiso, sí considerar no tomar una fotografía de su rostro, sino más bien puede ser lejos, en donde no podamos ver la identidad del niño o la niña o del joven. Escuchar cuidadosamente lo que dice el informante también, y no solamente escuchar, sino también mantener la conversación y tomar apuntes. Además, debemos ser meticulosos con la documentación que vamos obteniendo, es decir, con la información. Tenemos que ir ordenando esa información de forma sistemática. Luego tenemos que verificar y contrastar la información, y en el caso de que estén trabajando en equipo, pues entonces en algún momento se distribuyen las tareas y la aplicación de técnicas e instrumentos. Entonces es buscar el espacio para luego revisar la información que han obtenido y si realmente está respondiendo a los propósitos y las categorías preestablecidas. También respetar la decisión de los informantes cuando estos no quieren dar más información o deciden no participar ya del proceso. Este último es muy importante que lo tengamos presente, porque sí puede existir algún informante que quiera ya no participar y debemos respetar, no podemos obligarlos. Algunas recomendaciones para iniciar este proceso diagnóstico, fundamentalmente una vez que recojan, una tiene que ver con la negociación con los informantes. Aunque lo mencioné anteriormente, sí es muy importante que los investigadores le expliquen muy bien a los informantes los propósitos del proceso diagnóstico. También el tipo de técnica o instrumento que van a aplicar con ellos. También explicarles que ellos van a respetar la opinión, que ustedes van a respetar la opinión de ellos. Explicarán cómo van a manejar la información y que van a respetar el anonimato. Eso les da mucha tranquilidad a los informantes. Entonces sí es importante que lo consideren cuando negocian la entrada. Otra recomendación es en el diseño y la aplicación de técnicas e instrumentos. En este caso, cuando yo ya me voy a dar la tarea de diseñar los instrumentos, es muy importante tener claro el plan de acción. Es decir, que tengan claro el objeto de estudio, la necesidad, las razones, el por qué y para qué realizan la investigación diagnóstica, establecer los objetivos de la investigación, determinar la metodología de la investigación y finalmente entonces con toda esta información diseñar, validar y aplicar los instrumentos. Nosotros en este momento vamos a iniciar la elaboración de los instrumentos y en este caso ustedes una vez que lo tengan listo lo suben al aula virtual para la revisión y la validación respectiva. Con el aval pueden entonces aplicar los instrumentos. Finalmente, recomendar también cuando estén ordenando y analizando la información en que tomen decisiones de cómo van a organizar los datos, la información, ya sea en matrices, cuadros, diagramas, gráficos, entre otros. Recordar también los lineamientos de APA, porque aunque hablemos de matrices o cuadros, los lineamientos de APA indican que se llaman tablas. Esos son detalles que deben ir considerando
e incluyendo también en los diferentes trabajos que realiza en la universidad. Ordenar la información a través de tablas, diagramas, gráficos, entre otros, permite visualizar de forma ordenada la información que ya recabaron, analizar e interpretar los datos.